Entonces empecemos nomás, ¿sí? En la clase. Como les había dicho, ya habíamos visto todos los casos de factoreo, ¿sí? Todo lo que ustedes van a necesitar. Y ahora los puntos que nos quedaban era el 11 y el 12, creo que eran. El 11, ¿sí?, es factorear de ser posible los siguientes polinomios. En este caso, cuando hablamos de factorear polinomios, es dejarlo en la mínima expresión, ¿sí? Tenemos que dejar en la mínima expresión a los polinomios, es decir, solamente expresado en factores. Y para eso tenemos que aplicar los diferentes casos de factoreo de ser posibles. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. El ejercicio A es 8x al cubo menos 60x al cuadrado más 150x menos 125. Tenemos acá 4 términos, entonces primero y antes que nada, no importa la cantidad de términos que yo tenga, siempre debo verificar si podemos o no hacer factor común. Vamos a fijarnos en cuanto a números y en cuanto a letras si podemos extraer algo. ¿Hay algún divisor que yo pueda extraer en los números? ¿O hay alguna letra que se repita en todos los términos para extraer? En cuanto a números, no. ¿Sí? No hay ningún divisor que yo pueda extraer más que el 1 y entonces en este caso no es necesario extraerlo. Y en cuanto a letras, tampoco, no hay ninguna letra que se repita en todos los términos. Por lo tanto, en este polinomio no se puede extraer factor común. Vamos a ver si podemos aplicar otro caso de factoreo, ¿sí? Para eso necesitamos sí o sí ver la cantidad de términos que tenemos para saber qué casos de factoreo podemos aplicar. Tenemos 4 términos, o sea que esto es un cuatrinomio. ¿Qué caso de factoreo podemos aplicar a un cuatrinomio? ¿Por grupo? Cuatrinomio cubo perfecto o factor común por grupo, ¿sí? Necesitamos ver cuál de los dos. Hay uno que tiene requisitos que podemos verificar de cierta manera. Para el factor común por grupo es un poquito más complicado verlo, el que vamos a analizarlo más bien es el de el cuatrinomio cubo perfecto. Yo necesito sí o sí tener dos términos que sean al cubo y 2 términos que me verifiquen el triple producto. ¿Cuáles van a ser los 2 términos al cubo? Menos 125 y 8x al cubo. Bien, vamos a verificar eso primero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a sacar sus raíces cúbicas. Obvio, en las raíces cúbicas sí o sí tenemos que respetar los signos, ¿sí? Para este caso, ¿cuál es la raíz cúbica de 8x al cubo? 2x. 2x, muy bien. ¿Y cuál es la raíz cúbica de menos 125? Menos 5 se llama. Menos 5. Sí, menos 5. Bien. Ahora tenemos que verificar el triple producto, ¿sí? Entonces, el triple producto de la primera raíz por la segunda raíz. Pero acá me falta que la primera raíz tiene que estar al cuadrado. ¿Sí? Primera raíz al cuadrado por la segunda raíz. Y la otra verificación es también el triple producto de la primera raíz, pero ahora la segunda raíz es la que tiene que estar al cuadrado.
Bueno, resolvemos esto primero, o sea, los números se pueden, los que están fuera de este cuadrado se pueden resolver o multiplicar. Más por menos es menos, 3 por 5 es 15, y 2x al cuadrado, recuerden que acá se distribuye, entonces 2 al cuadrado es 4, y x al cuadrado es x cuadrado. Menos 15 por 4, va a ser menos 60x cuadrado. Este término, ¿se parece a uno de los dos que me quedaron? Sí, es exactamente igual, es el mismo. Por lo tanto, por ahora sí se puede aplicar este caso. Vamos a hacer la segunda verificación. 3 por 2x son 6x por, y menos 5 al cuadrado es 25 positivo. 6 por 25 es 150 y colocamos la x, 150x. También, ¿sí?, coincide. Por lo tanto, acá solamente se podría haber aplicado el cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría factoreado? Coloco las raíces respetando los signos. 2x menos 5 al cubo, ¿sí? Y de esta manera ese polinomio está factoreado. Ahora vamos a continuar con el siguiente polinomio, ¿sí? Va a ser x a la sexta menos x a la quinta más x a la cuarta menos x al cubo. Tenemos 4 términos, pero antes tenemos que ver si podemos aplicar o no factor común. ¿Se puede resolver factor común? ¿Puedo extraer factor común? ¿Hay alguna letra que se repita en todos los términos? Sí, la X. Bien, entonces colocamos la X al menor grado en el que aparece. Y el menor grado es, tengo 6, 5, 4, 3, entonces el menor grado es 3. Extraigo x al cubo. X sexta dividido x al cubo, recuerden que cuando tengo en este caso una división de igual base, los exponentes se tienen que restar. Me va a quedar x al cubo. Menos por más es menos. X quinta dividido x cubo. Recuerden que los exponentes cuando trabajamos con letras se restan. X al cuadrado. Muy bien. El siguiente término, ¿cómo va a quedar? Más X. Más X. Y por último, Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Menos 1. Muy bien. Ahora, bien, ya aplicamos factor común y acá dentro de este paréntesis tenemos 4 términos también. Así que tenemos que ver si podemos aplicar factor común por grupo o cuatrinomio cubo perfecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué caso de factoreo podrían aplicar acá? Yo esto les recomiendo que lo hagan ya en un cálculo auxiliar. ¿Cuál? El factor común en grupo. Factor común por grupo, muy bien. ¿Cómo lo agruparían? ¿Qué agruparían? Tengo x cubo, x cuadrado, x a la primera y 1.
Podemos agrupar estos dos porque se repiten la X y bueno, estos dos nos quedarían. Podemos agrupar este con este y este los agrupamos por signo. Va a depender de ustedes cómo quieran agruparlo. ¿Hacemos los dos primero? Sí. Bueno, agrupamos este con este y entonces este y este. Bien. Ok. Entre x cubo y menos x cuadrado, ¿qué extraemos como factor común? X cuadrado. Muy bien, x al cuadrado. ¿Qué nos queda entonces como factores? ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? X cubo dividido x cuadrado. X menos 1. X menos, bien, x cuadrado dividido x cuadrado, más por menos menos, y nos queda 1. Muy bien. O sea que ahora tenemos que procurar que cuando extraigamos el otro factor, nos tiene que quedar x menos 1 dentro del paréntesis. Ahora tenemos estos dos. ¿Qué extraemos como factor? ¿Tienen algún número, alguna letra para extraer en común? ¿Podría ser el menos 1? Podría ser el menos 1, pero no sé si te conviene, porque si lo extraemos como negativo, vamos a cambiarle los signos. Y yo necesito a la x positiva y al menos 1 negativo. Y estos ya tienen ese signo. Si vos lo extraes al menos 1, te van a cambiar. Lo vamos a extraer como más 1. Y x dividido 1 va a ser x, ¿sí? Más por más, más. Menos 1 dividido menos 1 va a dar menos 1. ¿Sí? Menos 1 dividido más 1, perdón, nos va a dar menos 1. Y de esa manera nos quedó tal cual con el signo, ¿sí? Si ustedes le extraían como menos 1, este x se iba a hacer negativo y este 1 se iba a hacer positivo. Y ya no íbamos a tener lo mismo dentro del paréntesis. Bueno, en este caso nos quedó lo mismo dentro del paréntesis, agrupamos lo que está fuera del paréntesis, x al cuadrado más 1 por lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? X al cuadrado menos 1. Y esto vamos a reemplazar aquí. Esto va a ser igual a, volvemos a bajar el x al cubo y pegamos y escribimos todo esto factoriado. Esto le conviene hacerlo a ustedes en un cálculo auxiliar, ¿sí? ¿Se puede hacer el factor común por grupo ahí? Sí, pero quizás le convenga a ustedes resolverlo en un cálculo auxiliar. Bueno, vamos a seguir viendo cada uno de esos paréntesis para ver si podemos seguir factoreando o no. Bueno, el x cubo ya está en su mínima expresión. X cuadrado más 1. ¿Se puede seguir factoreando? ¿Hay algún caso de factoreo que yo pueda aplicar aquí? En este. ¿Diferencia del cuadrado? Bien. Presta atención a lo que me dijiste. Diferencia de cuadrados. ¿Qué es esto? ¿Qué operación es? Una suma. Es muy común que eso suceda y que por acto reflejo lo hagamos o de cierta memoria lo hagamos. Pero la diferencia de cuadrados solo se aplica cuando tenemos una resta, ¿sí? Cuando uno es positivo y el otro es negativo. En este caso, y mírenlo muy bien, si nosotros tenemos potencias de grados pares y tenemos una suma,
no se puede aplicar ningún otro caso de factoreo. O sea, el único que podría aplicarse es factor común, pero bueno, en este caso no se podría. Y bueno, acá en este x menos 1 ya es la mínima expresión, ¿sí? O sea que acá este es su resultado. Esta es su mínima expresión. Bueno. Acá recuerden siempre que tengan una suma de potencias pares, eso no se puede aplicar en ningún caso de factoreo. Vamos a continuar. Vamos a hacer el ejercicio C. Tenemos 1, 2, 3 términos. Pero antes, no importa la cantidad de términos, necesito ver si podemos aplicar factor común. ¿Se puede extraer factor común? ¿Hay algún número que sea divisor de todos esos coeficientes? ¿Y hay alguna letra que se repita? ¿El 2 puede ser? Sí, hay otro más. Hay varios en realidad. Ustedes siempre traten de buscar el mayor. ¿El 6 y el X? El 6. Ustedes podrían haber sacado factor común 2, 6, 2, 3 o 6. Entonces ustedes siempre traten de sacar el mayor, porque si no van a tener que volver a hacer otro factor común y así sucesivamente. Entonces siempre saquen el mayor. Bien, 6. ¿Y la letra? Me dijeron. X, ¿sí? X cubo, X cuadrado, X a la primera. Entonces la letra que se repite es la X. Y el factor que yo, muy bien Nahual, y el factor que podemos extraer es 6X. Bien, una vez que extraemos ese factor, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? X cuadrado. X al cuadrado, muy bien. 6 dividido 6 es 1, o sea que ya no es necesario escribirlo porque tenemos, nos queda 3x cubo dividido x cuadrado. Bien. Menos 24x cuadrado dividido 6x Menos 4X. menos 4x. Bien. Más 4. Más 4. Listo. Ok. Entonces el primer caso que aplicamos fue factor común. Bien. Ahora tenemos que ver. Esto ya está factoreado. Ahora tenemos este paréntesis. Todo esto que está acá. Lo voy a dejar con espacio por la foto. Tenemos x cuadrado menos 4x más 4. Bien. ¿Puedo seguir factoreándolo? Tengo ¿cuántos términos? 1, 2, 3 términos. ¿Qué caso de factoreo? Sí se puede. Ok, ¿qué caso? Trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, trinomio cuadrado. Ahora, recuerden que nosotros con trinomios tenemos dos tipos. Tenemos el trinomio cuadrado y el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál va a ser? Bueno, igual en realidad por trinomio cuadrado todos se podrían factorear. Sí, todos los que tengan esta expresión se podrían factorear por trinomio cuadrado. Vamos a hacer o verificar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Porque es mucho más directo que el otro. Sacamos sus raíces. Raíces cuadradas. Raíz cuadrada de x cuadrado y raíz cuadrada de... Bueno, yo ahora ya lo marqué, pero ustedes obvio saben que este y este término nada más van a ser porque este es negativo y este corresponde al del doble producto, ¿sí? Bueno, yo me adelanté, eso es algo que ustedes tienen que verificar, ¿sí? Bueno, sacamos las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de x cuadrado, X. x, y raíz cuadrada de 4,
2. 2, ok. Recuerden siempre estar atentos al signo que tiene el doble producto. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, verificamos el doble producto. El doble producto de la primera raíz por la segunda raíz. Eso nos da 2 por 2, 4x. Este término es igual a este término. No. No, ¿qué nos Falta falta? el signo. El signo. Eso signo. significa que esta raíz tendría que haber sido negativa, ¿sí? Recuerden que las raíces cuadradas admiten los dos signos, ¿sí? El positivo y el negativo. Bueno, ahora sí, en este caso, si coincide, entonces va a ser x menos 2 al cuadrado. Y esto es lo que vamos a reemplazar aquí. Entonces bajamos el 6x y colocamos la expresión factoriada de este trinomio. Bueno, volvemos a analizar lo que está dentro del paréntesis. ¿Se puede seguir factoreando? ¿O aquí ya terminó? Creo que ya terminó, ¿no? Ya terminó. Siempre ustedes traten de recordar que las mínimas expresiones van a ser así. X más menos un número, o sea, X a la primera más menos un número es la mínima expresión. Todos estos números donde yo pueda solo multiplicar números y letras es mínima expresión. Y este de acá, este tipo de expresiones también es mínima expresión. Esto tampoco se puede seguir factoreando, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio F. Tenemos 9x quinta menos x cubo más 25x cuadrado menos 25 noveno. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4. Primero y antes que nada, como siempre, verificamos si podemos extraer o no factor común. ¿Podemos extraer factor común? ¿O algún factor común distinto del 1? No, ¿sí? No hay ninguna letra que se repita en todos los términos y tampoco hay un número que yo pueda extraer de factor común que me convenga extraer, porque en sí cualquier número uno puede extraerlo como factor común. Bueno, tenemos 4 términos. ¿Qué otros casos de factoreo podríamos aplicar? Para 4 términos tenemos factor común por grupo o cuatrinomio cubo perfecto. ¿Por grupo? Por grupo, muy bien. No podemos aplicar el otro. Ok, hacemos factor común por grupo. ¿Qué agrupamos? ¿Qué quieren agrupar? ¿O qué nos conviene agrupar? Veamos, a ver. Estos 3 tienen X en común. Y este con este tienen en común el 25. O sea que nos conviene agrupar estos dos primero y estos dos. Ok, bueno, vamos a agrupar estos, los dos como veníamos haciendo, este con este y este con este. Bueno, tenemos 9x quinta menos x al cubo. ¿Qué extraemos como factor común? La x al cubo. Al cubo, muy bien.
¿Qué nos quedaría dentro del paréntesis? 9x al cuadrado. Bien, 9x al cuadrado. ¿Y el segundo término? Menos 1. Muy bien, menos 1. Ok. Vamos a analizar ahora estos otros dos términos. ¿Qué extraemos? ¿Qué tienen en común? 25x cuadrado menos 25 noveno. El 25. Ok, el 25. Entonces vamos a extraer más 25. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? X al cuadrado. X cuadrado y en el segundo término pueden 9. hacer, no nos queda 9. Si quieren ustedes háganlo directamente con la calculadora. Menos 25 novenos dividido 25 y fíjense cuánto les da. Bien, muy bien, Nahuel. Menos un noveno. Ahora yo les pregunto, ¿lo que está dentro del paréntesis nos quedó exactamente igual? No. No. Vieron que yo hace rato les dije que de extraer factor común se puede extraer cualquier número. Lo que no podemos extraer o que no nos conviene extraer en realidad son letras, cuando no haya una letra que se repita. Pero en cuanto a números, uno puede extraer cualquier factor. ¿Por qué? Porque en realidad el factor común es dividir, ¿sí? Dividir a todos los términos por un mismo número. ¿Cómo puedo hacer yo para que este término me quede igual a este? Podemos hacer dos cosas. Una es, acá cuando saquemos, extraigamos, podemos extraer en vez de solamente x cubos, extraer 9x cubos, o de este lado, para no solo extraer el 25, podemos extraer 25 novenos, que yo creo que es el que nos conviene hacer. Si nosotros extraemos 25 novenos, nos va a quedar acá cuando extraigamos, háganlo ustedes, hagan con la calculadora 25 dividido 25 noveno. ¿Cuánto les da? 25 dividido 25 noveno. 9. 9. ¿Ven? Y ya nos apareció el 9 que está acá. Y menos 25 noveno dividido más 25 novenos les va a quedar 1. Y ahora sí, ya tenemos lo mismo dentro del paréntesis, ¿sí? Igual. Bueno, ahora sí que ya tenemos la misma expresión dentro del paréntesis, podemos agrupar. Tenemos entonces el x cubo más 25 novenos. Y en el otro paréntesis nos queda 9x cuadrado menos 1. Bueno, de estos dos, ¿sí? Tenemos esto y tenemos esto. Paréntesis. ¿Cuál de esos dos paréntesis se puede seguir factoreando? O quizás solamente se pueda factorear uno, o quizás se puedan factorear los dos. Comenzamos con el primero. Este, ¿se puede seguir factoreando? X cubo más 25 novenos.
Bueno, para que lo vean así, podría uno decir, bueno, es el de suma o diferencias de potencias de igual grado, porque está el x al cubo, o sea, es un binomio, tengo una suma, está el x al cubo, pero para eso yo necesito que también sea una potencia cúbica. 25 es una potencia cuadrada y 9 también es una potencia cuadrada, o sea que no tienen el mismo grado. Esto no se puede seguir factoreando. Vamos a ver esto, el segundo paréntesis. Tenemos 9x al cuadrado menos 1. Tengo un binomio, ¿sí? En el caso de tener dos términos, solamente se pueden aplicar 3 casos de factoreo. Como siempre, factor común, pero uno lo descarta al aplicarlo primero, al inicio. Luego tendríamos que tener la diferencia de cuadrados o la suma o diferencias de potencias de igual grado. Entonces, veamos, ¿se puede aplicar acá diferencia de cuadrados? Sí. Sí puedo. ¿Por qué? Porque el 9 es un cuadrado, la x está elevado a un grado par, hay un menos y el 1 es un cuadrado. Entonces tenemos 9x al cuadrado menos 1. Vamos a aplicar diferencia de cuadrados. ¿En qué consistía la diferencia de cuadrados? Solamente era sacar sus raíces cuadradas y escribirlo como el producto de la suma por la resta. Bien, sacamos las raíces entonces. La raíz cuadrada de este término y la raíz cuadrada de este término. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 9x cuadrado. 3x. Muy bien. Y la raíz cuadrada de 1. 1. 1. Entonces esto lo vamos a expresar, como les había dicho, como el producto de la suma de sus raíces por la diferencia de sus raíces. Así que esto va a ser igual a este factor, como les había dicho, no se podía factorear el primero. Y esto, y ya escribimos el 9x cuadrado menos 1 factoriado. Volvemos a verificar esto y ya está en la mínima expresión. Cuando nosotros tenemos el x a la primera, ya es la mínima expresión. Por lo tanto, este va a ser el resultado, ¿sí? Este va a ser la expresión de ese polinomio factoriado. Bueno, vamos a continuar. ¿Van entendiendo, chicos? Me dicen si lo están entendiendo, porque todo lo que vamos a ver ahora es eso, es ir aplicando diferentes casos de factoreo. Bueno, vamos con este último, el ejercicio H. Ejercicio H, 16a a la cuarta menos 81. A la cuarta menos 81. Primero, como siempre, bueno, tengo dos términos, solo puedo aplicar 3 casos de factoreo, o sea, se podrían aplicar. Uno es factor común, el segundo es diferencia de cuadrados y el tercer caso que podría aplicar es suma o diferencias de potencias de igual grado. Factor común, ¿puedo extraer factor común? ¿O me conviene extraer factor común? No. No. Ok, nos quedan otros dos, ¿sí? Diferencia de cuadrados o suma o diferencia de potencias de igual grado. Tengo yo grados pares, ¿sí? Porque la A está elevado a la cuarta. Podemos, en el caso de cuando tenía potencias pares de grados distintos del 2, y tengo un menos, obvio, tengo una diferencia, se podría aplicar ya sea diferencias de cuadrados o suma o diferencias de potencias de igual grado. Pero en este caso, les repito que es mucho más sencillo
resolverlo por diferencias de cuadrados. Así que ustedes cuando tengan este tipo de expresión, resuélvanlo sí o sí por diferencias de cuadrados. Bueno, entonces vamos a sacar sus raíces cuadradas, ¿sí? Raíz cuadrada de 16a a la cuarta y raíz cuadrada de 81. ¿Cuánto nos va a quedar? Raíz cuadrada de 16a a la cuarta. Saco primero la raíz cuadrada de 16. 4, 4x al cuadrado. 4a al cuadrado, ¿sí? Bien. Y la raíz cuadrada de 81. 9. Muy bien, Nahuel. 9. Ok, vamos a expresar entonces estas raíces como el producto de la suma por la resta. Entonces más y menos. Ahora seguimos viendo si podemos seguir aplicando algún caso de factoreo. Tenemos acá 4a al cuadrado más 9 y en este paréntesis 4a al cuadrado menos 9. ¿Alguno de esos dos se puede seguir factoreando? Este no se puede seguir factoreando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un más. Pero este 4a cuadrado menos 9. ¿Qué caso de factoreo podría aplicar? Diferencia de cuadrado. Muy bien, diferencia de cuadrados. Lo voy a hacer aquí en un cálculo auxiliar. Hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Sacamos sus raíces cuadradas. Raíz cuadrada de a al cuadrado y la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 4a al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de a al cuadrado, a. Raíz cuadrada de 9 va a ser 3. O sea que esto nosotros lo vamos a expresar como 2a más 3 por 2a menos 3. Y esto lo vamos a reemplazar aquí. O sea, volvemos a escribir el primer factor, que va a ser 4a al cuadrado más 9, y el segundo factor lo vamos a factorear de esta manera. Y ya está todas las expresiones factoreadas. Esto no se puede seguir factoreando, es mínima expresión, y todos estos son mínima expresión. Bien. Esto es combinación, esto es factoriar combinando los diferentes casos de factoreo en el caso de ser posible, ¿sí? Bueno, el ejercicio 12 es plantear y resolver problemas. Estos ejercicios no los llegaron a tomar en el primer parcial, pero sí se los tomaron en el recuperatorio. No sé si quieren que yo me los saltee y de todas formas después lo vemos más adelante, o quieren que lo hagamos ahora. ¿Lo hago ahora? Bueno, lo salteo entonces. Ok.
De todas formas, esto es plantear una ecuación, ¿sí? Pero bueno, como les dije, lo tomaron en el recuperatorio. Así que cualquier cosa después lo vemos entonces. Okay. Vamos a ver entonces ahora sí el trabajo práctico número 8. El trabajo práctico número 8 vamos a ver expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que ver dos conceptos claves, que uno es el que más vamos a ocupar, es el MCD y el MCM. Ustedes estas definiciones ya lo vieron en la primaria y creo yo que también lo llegaron a ver en la secundaria, ¿sí? MCD, máximo común divisor, creo que algunos lo vieron en la primaria o en la secundaria como DCM. Y el MCM, mínimo común múltiplo, también, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver para polinomios. Nos dicen calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes polinomios. Y no importa qué es lo que ustedes quieran encontrar, si el MCD o el MCM, sí o sí van a necesitar expresar a los polinomios en factores. Es decir, van a tener que factorearlos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer nosotros. Primero vamos a los polinomios, los vamos a factorear. Y una vez que los tenemos factoreados, les voy a decir cómo calculan el MCM y el DCM. ¿Sí? El MCM y el DCM. Bueno, vamos a ver el primer polinomio. Nos dicen calcular el MCM de 2 del polinomio P de X, que es igual a 2x a la cuarta, Q de X, que es igual a X más 2, R de X, que es igual a 2x cuadrado menos 8. Entonces vamos a empezar a factorear. Este primer polinomio, 2x a la cuarta, ¿puedo factorearlo? Ya está en la mínima expresión. Recuerden que cuando ustedes tenían solamente multiplicación, ya estaba en la mínima expresión, ¿sí? Entonces esto ya está factoreado. Pasamos al siguiente. Q de X, X más 2. ¿Se lo puede factorear? ¿Se puede aplicar algún caso de factoreo? Recuerden que les había dicho, cuando estaba el X a la primera sumando o restando un número, ya estaba en su mínima expresión, o sea que ya estaba factoreado. Pasamos a el tercero, R de X. 2 por X al cuadrado menos 8. ¿Sí? Tengo dos términos. ¿Puedo factorearlo? ¿Puedo aplicarle algún caso de factoreo? Factor común. Muy bien, factor común. Muy bien, Alex. ¿Qué factor común? ¿Qué voy a extraer de factor común? El 2. El 2. Muy bien, también Nahuel. El 2. Si extraemos el 2 como factor común, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? X al cuadrado. Muy bien. Menos 4. Muy bien, menos 4. Bien. Ahora a esto que está dentro del paréntesis, porque el 2 ya está como un factor, ya está multiplicando. X cuadrado menos 4, ¿puedo seguir factoreándolo? Sí, aplicaría diferencia de cuadrado. Muy bien.
¿Qué nos quedaría dentro? A ver, lo voy a ver si lo puedo hacer acá, para que ustedes lo vean bien. X al cuadrado. Ya van a ver que después diferencia de cuadrados lo van a hacer súper fácil, sin necesidad de hacer cálculos auxiliares. Diferencia de cuadrados, entonces sacamos sus raíces cuadradas y luego lo expresamos como la multiplicación de la suma y la resta de sus raíces. Raíz cuadrada de x cuadrado. X. Bien. Raíz cuadrada de 4. 2. Por lo tanto, esto factoriado va a ser x más 2 por x menos 2. Profe, ¿el positivo siempre va primero? No, es indistinto. Pueden colocar el menos o el más. ¿Sí? Pueden colocar menos y luego más. No importa, bueno, por lo general la mayoría coloca primero el más y luego el menos. Pero es indistinto. Si ustedes vieron primero en la secundaria, vieron el menos y luego el más, está bien. Ok, entonces x más 2 por x menos 2. Bueno, ahora sí, ahora que nosotros ya tenemos todos estos polinomios factoriados, recién vamos a poder aplicar vamos a poder determinar el MCM y el DCM. Vamos a comenzar con el DCM. Bueno, yo me acostumbré a decirle DCM, pero si quieren le decimos MCD, ¿sí? ¿Qué es el máximo común divisor? Como lo dice la palabra, va a ser el divisor común a los tres polinomios, pero tiene que ser el mayor de todos. Es el mayor de todos. ¿Vieron como hace rato cuando les teníamos que factorear ese polinomio que tenía de coeficientes 6 y 24 y me sugirieron que extraigamos el 2? Bueno, y estaba bien, era correcto poder extraer el 2, pero nos convenía extraer el 6 porque era el mayor. Bueno, acá va a ser lo mismo. Pero para poder determinar el máximo común divisor, sí o sí necesitamos que se repita en todos. Sí o sí tiene que ser el factor que se repita en todos. Entonces, ¿hay algún factor que se repita en los tres? ¿Hay algún factor que se repita en los tres? ¿El 2? El 2 se repite acá y se repite acá. Acá está, esto yo lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes vean que esto tiene que ser un solo factor, ¿sí? Entonces, no. El 2 no se repite en todos porque acá me faltaría el 2. Otra. Todo lo que ustedes vean así que está entre paréntesis se lo considera como un solo factor. ¿Hay alguno que se repita entonces? No hay ningún factor que se repita en todos. O sea, yo necesito que acá, acá y acá tener el mismo factor. En el caso de que no haya ningún factor que se repita, el MCD va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque sería el único factor que yo puedo extraer, el 1. Recuerden que el 1 es el factor de cualquier número y el 1 va a ser el factor de cualquier polinomio. Ahora sí vamos a determinar el MCM. Para el MCM nosotros vamos a colocar... otra cosa que me olvidé de decirles acá del MCD es... Sí, es el factor que se repita en todos, pero tiene que ser el menor exponente en el que aparece. Ya vamos a ver en los otros ejercicios para que distingan eso, ¿sí? Y el MCM son los factores que se repiten y los que no se repiten. Sería como el múltiplo común menor, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar todos los que se repiten y los que no se repiten. Ya vimos que no había ninguno que se repetía, entonces vamos a empezar a colocar los que se repiten, pero al mayor exponente en el que lleguen a aparecer. Entonces siempre nos conviene comenzar con los factores
que están así, los factores que son monomios. Entonces comenzamos con el 2, porque tengo acá el 2 y tengo acá el 2. Pero solo colóquenlo una vez, ¿sí? No es que yo coloco el 2 y coloco acá el 2 porque está dos veces, no. Una sola vez. Luego seguiría el x a la cuarta. Bueno, ahora vamos con los términos que están al binomio, ¿sí? Que los que son binómicos. Tengo el x más 2 y acá tengo el x más 2. Y me queda otro factor más. El x menos 2. ¿Sí? Y ese es el MCM. Vamos a hacer otro igual, para que sigan viendo esto. Esto puede ser algo que sí les tome. Una pregunta probablemente vaya con MCM. MCM, no tanto el DCM, pero el MCM sí les van a tomar. Bueno, vamos a ver estos de acá. Tenemos el ejercicio B. P de x es igual a x al cuadrado por b menos b al cubo. Y q de x es x menos b. Vamos a analizar el primer polinomio. ¿Se puede factorear? Sí. Sí, ok. ¿Qué caso de factoreo? Factor común. Muy bien. ¿Qué extraemos? B. B. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? X cuadrado menos B cuadrado. Muy bien. X cuadrado menos B al cuadrado. Perfecto. ¿Podemos seguir factoreando? Sí. Muy bien. Bueno, entonces acá sí podemos seguir factoreando esto. Lo vamos a hacer acá en un cálculo auxiliar, pero como les dije, ustedes después ya van a tener práctica con este caso y lo van a hacer súper rápido, sin necesidad de hacerlo en un cálculo auxiliar. Bien. Sacamos sus raíces cuadradas y los expresamos como la multiplicación de la suma y la resta. ¿Cómo nos quedaría? Sacamos sus raíces. Quedaría x y b. Muy bien, x y b. O sea que ustedes acá les va a quedar como x más b por x menos b. Y si ustedes quieren colocar primero el menos y después el más, es indistinto, ¿sí? Entonces acá me va a quedar b por este, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el q de x. El q de x, ¿hay que factorearlo? O sea, ¿se puede factorear? No. Ya es la mínima expresión. Recuerden, si las letras están elevadas a la primera, ya es la mínima expresión, ¿sí? O sea que esto no se puede factorear. Bueno, vamos a determinar el MCD. Recuerden que el MCD son los factores que se repiten sí o sí, ¿sí? Que se repitan. ¿Hay algún factor que se repita? Se tiene que repetir. X menos B. Muy bien, x menos b. ¿Vieron? Ahora sí tenemos el MCD, ¿sí? X menos b. Y ahora hacemos el MCM. Para el MCM es los que se repiten y los que no se repiten al mayor grado en el que aparece. Obvio que por orden, el que se repite va a ser este, ¿sí? Pero por orden también van los que no se repiten. O sea que va a ser el B
Y luego pueden colocar el x más b o el x menos b. También va a ser en ese caso indistinto, ¿sí? Ven, van los que se repiten y los que no se repiten. ¿Se va entendiendo, chicos? MCD y MCM. Yo no entiendo mucho. ¿No? Ok, vamos a... O sea, ¿cómo es? Vamos a volver a verlo desde acá, ¿sí? Yo voy a volver a... Lo voy a marcar para que ustedes vean. Y esto lo voy a separar. Vamos a hacer acá una separación. Bueno, vamos a fijarnos. Una vez que están todos factoreados, ustedes tienen que ir viendo si hay alguno que se repita en los... Bueno, depende de la cantidad de polinomios que ustedes tengan, ¿sí? En este caso tenemos 3 polinomios. Entonces, ¿hay algún factor que se repita en los 3? No, ¿sí? Vieron que acá el 2 se repite aquí, está acá y está acá, pero no aparece acá. El x a la cuarta solo aparece en este polinomio, en los otros dos no. El x más 2 se repite en este polinomio y en este polinomio, pero no aquí, por lo tanto no se repiten todos. Y el x menos 2 solamente se encuentra como factor del Rx, no es ni de este ni de este. Entonces, por eso es que el MCD va a ser 1, porque yo no tengo ningún factor que se repita en todos. Ahora, el MCM es todos los factores, ya sea que se repitan o no, pero al mayor grado en el que aparecen. Entonces yo había dicho que el 2 se repetía acá y se repetía acá, si bien no acá no importa, porque el MCM igual lo va a tomar. Luego tenemos el x cuarta. El x cuarta aparece acá, no acá, pero no me importa. ¿Por qué? Porque el MCM igual lo toma. Bueno, luego tendríamos el x más 2, que se repite acá y se repite acá. X más 2. Y luego, por último, tenemos el x menos 2. Ustedes tienen que entender que en el MCM van a ir todos los factores, ya sea que se repitan en todos o que no se repitan en todos, pero tienen que ir. ¿Y eso por qué es? A ver, vamos a tratar de verlo con números y quizás con números ustedes puedan entender mejor los conceptos. A ver, me dicen... bueno, el MCM y el DCM, ¿sí? Serían como... El DCM sería como el divisor común. A ver, yo tengo los números 12, 28, a ver, vamos a hacer 12, 36 y 48. ¿Sí? Tengo 12, 36 y 48. El 12, el 36 y el 48 tiene varios divisores, ¿sí? Tenemos el 2, el 3. A ver, creo yo que nos conviene analizarlo como factores para que ustedes lo comparen con el MCM y con el DCM, ¿sí? Yo los voy a factorear. Vamos a factorear el 12 y yo lo voy a factorear en sus factores primos, ¿sí? Cuando nosotros factoreamos polinomios, estos serían como sus factores primos. Vamos a dividirlo primero por 2, ¿sí? Lo divido por 2, me queda 6. Lo divido otra vez por 2 porque es par, me queda 3. Al 3 yo ya no lo puedo dividir por 2, entonces lo tengo que dividir por otro número primo, que va a ser el 3. 3 dividido 3 me da 1. Vamos a factorear el 36. Lo dividimos por 2, nos queda 18. Lo dividimos en 2, nos queda 9. Al 9 ya no lo podemos dividir por 2, así que lo dividimos
por 3, porque sí se puede dividir por 3. Nos queda en 3, lo dividimos por 3 y nos queda 1. Y acá voy a hacer el 48. Lo divido por 2, la mitad de 48 es 24. Lo voy a dividir por 2, me va a dar 12. Dividimos por 2, nos va a dar 6. Lo vamos a dividir por 2, nos da 3. Y a 3 lo vamos a dividir por 3 para que nos quede 1. Ahora el 48 factoriado, ¿sí? O sea, el 48 como factor es igual a el 2 y se repite 4 veces, o sea que va a ser 2 a la cuarta por 3. Hacemos lo mismo con el 12, ¿sí? El 12 factoriado es 2 al cuadrado por 3. Y el 36 es 2, que se repite 2 veces, así que va a ser 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bueno, esto sería, o sea, lo que yo acabo de hacer sería casi lo mismo que si tuviésemos polinomios, lo empezamos a factorear con casos de factoreo. Ahora, el MCM, ¿sí? El MCD lo voy a determinar sí o sí viendo cuáles se repiten en todos. Sí o sí los factores que se repiten en todos. ¿Qué números se repiten en todos? Acá tengo 2 a la cuarta y 3. 2 al cuadrado y 3. 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. O sea que se repiten el 2 y se repite el 3. Pero lo tengo que colocar al menor grado en el que se repite, ¿sí? O sea, acá tengo el 2 a la cuarta, el 2 al cuadrado y el 2 al cuadrado. O sea que el menor grado en el que se repite es al cuadrado. Y el 3 también lo tengo que colocar en el menor grado al que se repita. Acá lo tengo 3, 3 y acá tengo 2. O sea, tengo primera, primera y 2. O sea que el menor grado es grado 1. Yo resuelvo esto, 4 por 4, 2 al cuadrado es 4 por 3. Eso me da 12, lo que significa que el MCD, o sea, el máximo común divisor de 12, 36 y 48 es el 12. Pero yo sé que el 12, el 36 y el 48 son múltiplos del 2, son múltiplos del 3, son múltiplos del 4, son múltiplos del 6 y son múltiplos del 12. Pero de todos esos números o divisores que yo mencioné, el mayor es el 12. Cuando nosotros buscamos el MCD, eso es lo que estamos buscando. El divisor común mayor. Como les dije, estos tienen varios. Obvio me olvidé el 1 es el divisor de todos, ¿sí? Pero yo busco el mayor de todos. Y cuando nosotros buscamos el MCM, lo que estamos buscando es el múltiplo común menor. Nosotros sabemos que los números son infinitos, por lo tanto, nunca voy a poder encontrar el múltiplo mayor a todos los números. Pero sí puedo encontrar el múltiplo menor. Pero el múltiplo menor distinto de 0. ¿Cómo hago para encontrar el MCM entonces? Bueno, ahora van a ser todos los factores que se repitan. Tenemos el 2, tenemos el 3, y va a ir sí o sí al mayor grado en el que se repite. Tengo acá el 2 a la cuarta por el 3 y al mayor grado que se repite. Acá está la primera, acá está la primera y acá está el cuadrado.
2 a la cuarta es 16 y 3 al cuadrado es 9. Entonces 16 por 9 es 144. O sea que el múltiplo común menor de 12, 36 y 48 va a ser 144. Si acá me hubiese aparecido un 5, por ejemplo, entre los factores primos un 5, yo en el MCM tendría que haber incluido ese 5. ¿Sí? Si me hubiese aparecido un 7, yo acá en el MCM tendría que haber incluido el 7. Por ejemplo, a este 12, si acá en vez de ser 12 hubiese sido 60, entonces todo eso nos iba a dar lo mismo, pero acá me iba a dar también por 5. Y entonces en el MCM, en el MCD no tenía que incluir el 5, pero en el MCM sí tendría que haber incluido el 5. A eso me refiero con los que se repitan y los que no se repitan. Bueno, en este caso yo solo elegí ejemplos donde se repiten. Pero para el MCM, recuerden, van todos los que se repiten al mayor grado en el que todos los que se repiten y los que no se repiten al mayor grado en el que aparecen. ¿Por qué? Porque MCM es encontrar el mínimo común múltiplo y el DCM es encontrar el divisor. Por lo general el divisor puede ser igual o menor, mientras que el MCM sí o sí tiene que ser mayor que estos números, en el caso de que estamos viendo números. Para polinomios es lo mismo. Nosotros tenemos nuestros polinomios, los vamos a tener que factoriar. Esto que yo hice, en este caso en estos números, de manera vertical e ir dividiendo por números primos, teóricamente nosotros es lo que hacemos acá, pero aplicando casos de factoreo. Entonces, vamos con el siguiente. En el siguiente factoreamos y determinamos cuál era el que se repetían los dos. Bueno, se repetía este y se repetía este factor. Entonces el MCD va a ser igual a X menos B. Pero para el MCM yo tengo que incluir los que se repiten, o sea, el X menos B, y también los que no se repiten, B por X más B. ¿Se entendió, chicos? Esto, Sí. o sea, ¿sí? Ok, necesito que sí o sí entiendan lo que es el MCM porque probablemente se lo tomen. No sé si ahora en el primer parcial o en el recuperatorio, pero es algo que sí o sí toman. Les dan así polinomios y les dicen que hay el MCM. Bueno, vamos a continuar con el otro porque como les dije sí o sí esto necesitan aprenderlo. Tenemos el X menos 1, ¿sí? El primer polinomio es igual a X menos 1. ¿Se puede seguir factoreando o ya está en su mínima expresión? No, muy bien. Vamos con el siguiente. 2x más 2. Son 2. Sí, factor común. 2. ¿Sí? Sacamos factor común 2. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? X más 1. Muy bien. Ahora el siguiente. 3x cuadrado menos 3. ¿Se puede aplicar algún caso de factoreo? Factor común también. Factor común, ¿sí? Porque se repite el 3. Y dentro del paréntesis nos va a quedar x, muy bien, al cuadrado. Y en segundo término, menos 1. Ok, vamos a, no sé qué le pasa a esto aquí.
vamos a ver este de acá, este paréntesis, ¿se puede seguir factoreando? X al cuadrado menos 1. ¿Se puede seguir factoreando? ¿Qué caso de Diferencia de factor? cuadrado. Diferencia de cuadrado. Bien. ¿Qué nos va a quedar entonces? X X un- más 1 o menos 1, no importa en qué orden lo coloquen, por X menos 1, ¿sí? Yo saco sus raíces, raíz de esto va a ser X, raíz de esto va a ser 1. Y lo expreso como el producto de la suma por la resta de sus raíces. Entonces va a ser, me faltó el 3, 3 por X más 1 por X menos 1. Bien, vamos a comenzar entonces buscando el MCD, ¿sí? El máximo común divisor. Para eso sí o sí tengo que ver si hay algún factor que se repita en todos. Bueno, acá me faltó, me comí el 1. Bien. ¿Hay alguno que se repita en todos? ¿Hay no, algún factor que se repita en todos? No, ¿sí? El x menos 1 solo se repite acá, el x más 1 solo se repite acá y el 2 y el 3 no se repiten. Así que en el caso de que yo no tenga ningún factor que se repita en todos, el MCD va a ser igual a 1. Ahora hacemos el MCM. El MCM, recuerden que son los que se repiten y los que no se repiten. Bueno, vamos a tratar siempre de ir ordenando, o sea que tengo el 2 y el 3. 2 por 3. Luego tenemos este que se repite acá y acá, así que va a ser x menos 1, o el x más 1 primero, como ustedes quieran colocarlo, ¿sí? Y luego tenemos el x más 1 que solo se repite acá y acá. Pero acá en este caso de los números yo sí o sí necesito multiplicarlos. 2 por 3, 6. Por x menos 1 por x más 1. Vamos a hacer este acá. Tenemos el polinomio p de x, que es igual a x al cuadrado por x menos 2. Y acá tenemos x por x al cuadrado menos 4. O sea, hasta ahora estos ya están parcialmente factoreados. Hay que ver si se pueden seguir factoreando o no. X cuadrado ya está como factor. Y x menos 2. ¿Se puede seguir factoreando? no. No, muy bien. No, ya está en su mínima expresión. Ahora este, x, ya está en mínima expresión porque es un monomio, por x cuadrado menos 4. ¿Se puede seguir factoreando? Sí, diferencia de cuadrado. Muy bien, diferencia de cuadrados. ¿Qué nos quedaría? X más 2 fue X menos 2. Muy bien, x más 2 por x menos 2. Entonces acá nos queda x por x más 2 por x menos 2. Bueno, vamos a sacar entonces su MCD primero. El MCD es el factor que se repite en todos los polinomios. ¿Hay alguno que se repita? Una vez factoreados. El X menos 2. Muy bien, hay otro. El x menos 2 se repite en todos, pero hay otro factor más que se repite. ¿Cuál es el otro factor que se repite? El x, muy bien.
Y como les había dicho, el MCD es la x al menor grado. ¿Por qué? Porque tengo x cuadrado y acá tengo x a la primera. Sí o sí, en el MCD lo tengo que colocar al menor grado en el que aparece. Porque recuerden que tiene que ser el divisor. Sí o sí, el MCD es el divisor. Por lo tanto, esto tendría que ser, de cierta forma, más chico que este y más chico que este. Ahora vamos a calcular el MCM. Para el MCM recuerden que son los que se repiten y los que no se repiten, pero al mayor grado en el que lleguen a aparecer. Bien. Ya habíamos visto que se repetía la X, pero ¿cuál es el mayor grado en el que aparece? Muy bien, X al cuadrado. ¿Qué otro más me dijeron que se repetía? El X menos 2. ¿Y cuál es el que no se repite? El X más 2. Bien. X más 2. Uy. Acá. X más 2. Y este va a ser el MCM de estos dos polinomios. Y X por X más 2 es el MCD de los dos polinomios. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, el MCD no tanto, pero el MCM nos va a servir para suma de expresiones algebraicas fraccionarias, que es el punto 3. Así que vamos a ver ahora el punto número 2, que es simplificar expresiones algebraicas. Si les dan un ejercicio dentro de todo sencillo, va a ser como los del punto 2. Si les dan un poquito más complejo, va a ser como el punto 4. Y ya si les dan mucho más difíciles, va a ser como el punto 3. Y si le dan un término medio, va a ser el punto 5 o el punto 5 que ya vamos a ver. Entonces, vamos con el punto número 2. El punto número 2 dice simplificar las siguientes expresiones algebraicas, ¿sí? Estas son, bueno, expresiones algebraicas fraccionarias. ¿Por qué son fraccionarias? Nosotros habíamos visto que en polinomios las letras nunca tenían que estar en el denominador. Eso era porque los polinomios son expresiones algebraicas enteras. Entonces estas son expresiones algebraicas fraccionarias, porque ahora yo tengo letras en el denominador. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el caso de que tengamos esta forma? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es factoriar numerador y denominador. Vamos a concentrarnos en el numerador. Obvio, todo esto en cálculos auxiliares. Okay. Les decía entonces que nosotros vamos a tener que factoriar numerador y denominador. Siempre que ustedes tengan de esta manera y les pidan simplificar las expresiones algebraicas, ustedes van a tener que factoriar numerador y factoriar el denominador. Bueno, veamos en este caso entonces. Tengo dos términos, ¿sí? Y como siempre veo si puedo aplicar factor común. ¿Podemos extraer factor común? Sí. Bien, ¿qué extraemos como factor común? 10x al cubo Muy bien, 10x al cubo. y al cuadrado y z. Muy bien. Y al cuadrado y bueno, z. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? Acá 10 y 10, 1, x cubo con x cubo se van a ir, x cuadrado y z, o sea que nos va a quedar 1. Menos 40 dividido 10, 4. 4.
4, bueno, X x cuadrado. cuadrado, ¿sí? 2. Este y cuadrado con este y cuadrado se van y z se van. Bueno, podemos seguir factoreando. Uno menos 4x al cuadrado, sí se puede seguir factoreando. ¿Qué caso de factoreo? Diferencia de cuadrado. Muy bien, diferencia de cuadrados. Ok. Sacamos sus raíces. Esta raíz y esta raíz. Ya. Raíz de 1, bueno, raíz cuadrada de 1 va a ser 1 y raíz cuadrada de 4x cuadrado va a ser 2x. O sea que lo vamos a expresar como 1 menos 2x. Ok. Bueno, perdón, acá 1 más 2x por 1 menos 2x, aunque era lo mismo colocar primero la resta y después la suma, chicos, ¿sí? Es lo mismo, acuérdense. 1 más 2x por 1 menos 2x. O sea que esta expresión factoriada era esto por 1 más 2x por 1 menos 2x. Y esto, todo esto va a ser el numerador factoriado. Va a ir ahí. Ahora vamos a factorear el denominador. ¿Qué caso de factoreo podemos aplicar acá? Factor común. Factor común. ¿Qué extraemos como factor común? 5x al cuadrado y al cubo y z. Muy bien. 5x al cuadrado y al cubo y z. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? 1 5x más 2x. Muy bien, ¿sí? X cubo dividido x cuadrado, solo nos queda la primera, este y este se van. ¿Se puede seguir factoreando lo que está dentro del paréntesis? No. Ya no, porque es la mínima expresión, ¿sí? Recuerden que si el x está a la primera sumando o restando otro número, lo único que podemos ver si se puede extraer es factor común, pero después otro caso de factoreo no se puede aplicar. Bueno, una vez que ustedes tienen esto factoreado, van a proceder a ver si se puede simplificar, ¿sí? Si hay algunos términos que ustedes pueden simplificar. Yo esto lo voy a separar un poco para que sea un poco más sencillo, que ustedes vean cuáles se pueden simplificar o no. Esto ya es lo mismo que veíamos en fracciones, ver cuáles eran múltiplos y sabíamos que eso podíamos simplificar. ¿Qué simplificamos? Yo tengo el 10 y el 5, ¿sí? 10 y 5 son múltiplos del 5, por lo tanto acá me queda en 2. X cubo con x cuadrado también se pueden de cierta manera simplificar. Nosotros sabemos que por ser una división de potencias de igual base se van a restar los exponentes,
¿sí? Acá tengo mayor grado que acá, por lo tanto esto se va y este se disminuye un grado. Lo mismo va a suceder con este y cuadrado y este y al cubo. Yo acá tengo mayor grado, por lo tanto esto se va y este se disminuye un grado. O sea, perdón, se disminuiría 2 grados. O sea que me queda y a la primera. Y z con z se va. Ahora, ¿qué otra expresión puedo simplificar? Esto con esto. Si yo lo simplifico, lo tengo que simplificar así, tal como está. Igual números, igual signos. Entonces, como resultado, nos va a quedar igual a, acá arriba me quedó el 2 y me quedó el 1 menos 12x. Y abajo nos quedó solamente la y. Profe, ¿no quedaría 2x? Ah, sí, me faltó la x, perdón, no la vi. Acá, la x, 2x, ahora sí. 2x por 1 menos 2x sobre y. Y esta es la mínima expresión, ¿sí?, de esta expresión algebraica. Vamos a hacer esta. Y bueno, vamos a ver si llegamos con lo otro, ¿sí? A mí igual lo que más me importaba por lo menos es que lleguen a ver hasta el punto 2. Tenemos el numerador y el denominador. Vamos a analizar, vamos a factorear primero por separado. Bueno, ¿qué caso de factoreo podemos aplicar acá? Tenemos 3 términos. Trinomio cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto en este caso, ¿sí? Recuerden que uno es trinomio cuadrado y el otro es trinomio cuadrado perfecto. Por lo general el trinomio cuadrado está asociado cuando tenemos una sola letra. Bueno, en este caso tenemos 2, ¿sí? Pero va a ser trinomio cuadrado perfecto. Sacamos, bueno, me dicen cuáles son los 2 términos que están al cuadrado. Recuerden que para el trinomio cuadrado perfecto necesito tener 2 términos que sean cuadrados y un término que va a ser el doble producto. Entonces, este término va a estar al cuadrado, ¿por qué? Porque p está al cuadrado y este término también porque q está elevado al cuadrado, o sea, tiene una potencia par. Saco la raíz cuadrada de 1/4 de p cuadrado y voy a sacar la raíz cuadrada de q. Raíz cuadrada de 1/4 1 medio. ¿Un medio? Recuerden que en este caso cuando tengan fracciones ustedes saquen la raíz del numerador y saquen la raíz del denominador, ¿sí? Y raíz cuadrada de p cuadrado. P. P, muy bien. Ahora raíz cuadrada de q cuadrado, perdón, va a ser q. Pero nos conviene ver qué signo tiene, ¿sí? De todas formas, como les había dicho yo acá, no hay tanto problema con el signo porque ustedes ven si después no le coincide el signo, solo se lo asignan acá. Pero si yo le sé que acá hay un menos, entonces le asigno Menos q. menos q, ¿sí? Obvio esto lo pueden hacer aquí o cuando hagan la verificación
del doble producto, pero les va a dar de todas formas, ¿sí? El que nunca pueden hacer eso es para el cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, es el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz. ¿Cuánto les da esto? Dos por 1/2 p por menos q. Bien, 2 y 2 se van a simplificar, o 2 por 1/2 nos da 1. Entonces nos va a quedar menos pq. ¿Es igual? Sí, está exactamente igual. Entonces nosotros acá lo vamos a expresar como 1/2, o sea, lo vamos a factorear como 1/2 de p menos q todo esto elevado al cuadrado.